Muy buenos días. Bueno, Evangelio de Juan, el capítulo 1. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Señor, gracias, Padre amado, por haber enviado a tu Hijo. Gracias por la humanidad de Cristo, porque por ella es que podemos ser receptores de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Gracias. Gracias por lo que sabemos, por esa verdad que sabemos de ti, de Cristo. Gracias, porque hemos sido sacados de la ignorancia. Conocemos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres, porque la verdad eres tú, oh Dios Padre y Dios mío. Ayúdanos ahora que reflexionamos en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Las dos naturalezas de Cristo. Algunas fotografías de la religión tradicional presentan al niño como en una cuna de oro, ¿no? Radiante, en unas fajas como si fueran de oro. Y realmente es todo lo contrario, ¿no? Un establo. He tenido la experiencia de trabajar en un establo, ¿sí? Y en un establo lo que hay es mugre, suciedad. Y es más, en un establo hay olores putrefactos, porque el estiércol y los orines de los animales, de las reses o de los caballos, y de los caballos es mucho más fuerte el olor. Entonces en un establo no huele a nada bueno.
¿sí? Es tremendo. Y es más, ese olor es tan fuerte que uno se baña y aún le queda el olor. Allí no hay pajas doradas. Las cajas donde se le echan los comederos nunca brillan, son manchados. Esta es la realidad. Y cuando estudio la palabra y recuerdo algunas cosas, como el establo de las vacas, que yo he tenido la experiencia, me doy cuenta y alcanzo a ver un pequeño reflejo de la humildad de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces, miremos las dos naturalezas, pero miremos algunos dichos acerca de Jesucristo en el siglo XVIII. Algunos, ¿no? Porque eso es lo que hay, pero voy a citar algunos. Schleiermacher, teólogo y filósofo, hijo de un pastor, ¿cómo le parece? Dijo que Jesús era un hombre con una suprema conciencia con Dios, un hombre con una conciencia, un conocimiento tremendo de Dios. Hijo de un pastor, pero no dice que era pastor, ¿no? Wally, escritor neozelandés, dijo que Jesús era un hombre que permanecía en una íntima y continua comunión de amor con Dios. En una comunión sí, pero no es un hombre, es Dios, ¿sí? Es uno de los miembros de la triunidad de Dios, que luego hay una íntima comunión, pero no es un hombre solamente, es hombre y Dios, ¿no? No solamente hombre, porque es que muchos lo han dicho, dicen es que sí es hombre, Jesús sí es hombre, pero también es Dios, ¿no? En una sola persona. Rich, teólogo, dijo que Jesús fue un hombre que tuvo el valor de un Dios. Y un hombre que tuvo el valor de un Dios. Error. Teorías falsas de teólogos respecto a las dos naturalezas de Cristo, siglo XIX. Tomás Day enseñó que Cristo se despojó de algunos atributos para poderse encarnar, dice este teólogo. Falso. Hess Packer enseñó que Cristo se despojó de todos los atributos divinos durante su vida terrenal, es decir, siendo Dios se volvió humano, se volvió solamente hombre. Esa es la enseñanza de la teoría, y hay teólogos, porque estos son teólogos no cristianos, ¿sí? Entonces que se despojó para poderse, ¿sí? Ser hombre tuvo que despojarse de todos los atributos, es decir, de la esencia. Porque aquí algunos piensan que los atributos son algunos elementos de Dios, ¿sí? Que se puede quitar y sigue siendo Dios. Si Dios se despoja de los atributos, se despoja de su esencia, de su naturaleza, porque los atributos revelan eso, ¿sí? Es para eso, no se puede. Ahora bien, Donner enseñó que la encarnación de Cristo no fue un acto consumado en la concepción, sino progresivamente, poco a poco fue tomando forma la naturaleza humana, se fue formando poco a poco, ya progresivamente. ¡Qué mentira! Una vez anunció y el poder de lo alto cubrió a María y una vez quedó embarazada y empieza la naturaleza a desarrollarse, porque así lo quiso Dios. En primer lugar, entonces, la naturaleza, la necesidad de la naturaleza humana de Cristo. Y cuando hablo de la necesidad, aquí no es porque Dios no lo pudo hacer de otra manera. Eso no dice la palabra. No es porque se le cerraron los caminos a Dios, porque no tuvo otra alternativa. No, es necesario porque Dios la hizo necesario. ¿Sí? Él una vez determinó que así fuera, que su Hijo tomara naturaleza humana para que pudiera morir, es porque Él lo decidió. Una vez Él lo determinó,
en su sola y soberana potestad, entonces lo hizo necesario. Pero no porque Dios no lo pudiera hacer, de otra manera. Así lo quiso, así le pareció hacerlo. ¿Sí? Porque para Dios nada es imposible. Entonces hay que entender eso, que fue que Él lo quiso hacer así. Y entonces la hizo necesaria. Es necesaria para poder habitar con los hombres. Éxodo 33:19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. 33:20. Digo, mas no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Entonces empezamos a entender que Dios la hizo necesario para que el hombre no muriera si Él viene en todo su esplendor, en toda su gloria. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí encontramos, fue hecho carne. Hecho carne, puso una naturaleza humana. Habitó, se refiere al tiempo que vivió en la tierra encarnado. El verbo se hizo carne. Para poder habitar entre los seres humanos y participar de la vida social humana fue necesario, ¿sí? Porque Dios la hizo necesaria. De otra manera entonces no aguanta el ser humano, y el de Dios venga con todo el esplendor de su gloria, y se acerque a María y a José, no quedan vivos, y se acerca a los judíos, no había un solo judío, si el Señor viene en todo su esplendor de su gloria, no había ni uno solo, y que de los gentiles tampoco, no había acabado, no se había acabado. Por eso hizo necesario que fuera a través de la naturaleza humana, ¿sí? Es necesaria para condenar el pecado en la carne o naturaleza humana de Cristo. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La condena del pecado en la humanidad de Cristo incluye el juicio de Dios Padre para el pecado. Dios juzgó al pecado en la naturaleza humana de Cristo. ¿Sí? Entonces, el juicio manifestando así su autoridad divina contra el pecado y los pecadores. Dios tiene autoridad sobre los pecadores y contra el pecado para castigarlo. ¿Sí? Pero el castigo para el pecado en la humanidad de Cristo, Jesucristo fue sentenciado a muerte y murió bajo juicio por nuestros pecados. Él murió bajo juicio. Murió en la cruz como el peor de los delincuentes, de los criminales. Así fue exhibido públicamente, mostrándole al mundo que él era un delincuente, el peor, más malo que Barrabás, que era uno de los directores, ¿sí? Y era tremendo, que se levantaba con gente. A Jesús lo pusieron mucho más peligroso y más malo que él. Ese es el juicio contra el pecado. Así Dios manifiesta que Él es justo, y por eso no tolera, no acepta jamás el pecado, lo castigó en la humanidad de Cristo. El cumplimiento de la justicia de la ley. Cristo cumplió la justicia de la ley por nosotros. Por eso el que está en Cristo es justo, porque le pasa la justicia de Cristo, ¿sí? Y lo declara Dios justo por estar en esa relación, en esa unión íntima con Dios,
a través del Señor Jesucristo. Entonces era necesaria la naturaleza humana para poder ser juzgado, para poder sufrir por nuestros pecados, y de esa manera la justicia de Cristo pase al que está en Cristo Jesús. La naturaleza humana de Cristo es necesaria para poder sufrir y morir por causa de los pecados de los hombres. El sufrimiento físico solo es posible para la naturaleza humana. La naturaleza divina no, el espíritu no, pero entonces tenía que sufrir, ¿sí?, en lo físico. Por eso tuvo sed, por eso derramó sangre, ¿sí?, por eso se vio en esas condiciones de dolor tremendo, ¿sí?, porque fue necesario. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario la muerte, el padecimiento, una necesidad, no un accidente. Una necesidad. Por eso, para pasar por ese sufrimiento, era necesaria una naturaleza humana que sintiera el dolor, que pudiera morir, un cuerpo humano que pudiera morir, que fuera afectado por la lanza, por los golpes, por la muerte misma, por la muerte misma. Fue necesario. Es necesaria para desechar la naturaleza humana de Cristo. Es necesaria para deshacer las obras del diablo. Así lo dice la Biblia, ¿no? Primera de Juan 3:8. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, la actividad satánica, la influencia de Satanás y de los demonios en los seres humanos. Claro, todavía influye, pero Satanás está vencido. Y por eso, el que está en Cristo Jesús, ya Satanás no tiene el poder, no lo puede esclavizar. Satanás no lo puede obligar a que peque, a que se rebele contra Dios como Él se rebeló. Puede hacer la propuesta, puede provocar, pero no lo puede obligar, no lo puede someter, porque hay uno mayor. Y es el Espíritu Santo. Dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se está refiriendo a Satanás, la influencia, pero hay uno mayor. En lo relacionado al creyente, Satanás está afuera, pero el Espíritu Santo está dentro, en una unión más tremenda, más íntima. Satanás influye desde afuera, Dios influye desde adentro y desde afuera también, ¿no? Porque todo lo llena. Satanás no tiene esas propiedades. Sí, de estar adentro y fuera no puede. Pero Dios sí. Entonces, toda la actividad satánica, todo el poderío quedó derrumbado en la cruz, en el sacrificio de Cristo, en que Satanás provocó, se rebeló, luchó, hizo todo lo posible por evitar que Cristo fuera a la cruz, y allí quedó exhibido públicamente como derrotado. Todo. Los demonios, Satanás, en fin, y triunfa el Señor. Eso es, pero fue necesario la naturaleza humana, el sacrificio, el cuerpo de Cristo, para acabar con el poderío de Satanás. Es necesaria para deshacer. Apareció en manifestarse o darse a conocer por medio de la naturaleza humana. Deshacer es liberar del dominio de la influencia satánica y de sus obras o actividad maligna. Y eso queda derrumbado, derrotado con el sacrificio de Cristo, con la naturaleza humana de Cristo. ¿Pasamos? Es necesaria para expiar los pecados del pueblo de Israel y de los gentiles, la naturaleza humana de Cristo. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La expiación es el sacrificio por el pecado. En la ley había algunos pecados que tenían expiación, pero otros no. La expiación era tomar un animalito, llevarlo y quemarlo en el fuego, ¿sí? Y eso alcanzaba el perdón, pero eso estaba anunciando al Señor. Es necesaria para ser velo de su gloria o esencia divina, porque el hombre, el ser humano, no aguanta. Entonces fue necesario poner un velo. A los Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La humanidad como velo es el medio para entrar al lugar santísimo, celestial, que es a su misma presencia. Velo, en el Antiguo Testamento el velo era una cortina, ¿sí?, que estaba para ocultar un lugar llamado el lugar santísimo. De la cortina hacia adentro, o detrás de la cortina, estaba el lugar santísimo, donde se aparecía la gloria de Dios, y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, con sangre de un animalito que se había ofrecido sin defecto, para ofrecerla en el propiciatorio, o sea, en el arca, que era la caja de madera que contenía una porción de maná, las tablas de los 10 mandamientos de piedra escritas por Dios, y la vara de Aarón que floreció. Esa caja tenía una tapa que se llamaba una cubierta de oro, y se llamaba propiciatorio, porque era ahí donde se colocaba, donde se ofrecía la sangre. Y se le ofrecía al Señor con incienso y todo el ritual. Y depositaban una poca en un ladrillo, en una vasija. Y el sumo sacerdote, después de que terminaba el ritual detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, tomaba parte y mojaba un hisopo, algo que era un elemento con el cual podía rociar, ¿sí?, y esparcía. A la multitud caían unas cuantas gotitas o goticas de esa sangre. De esa manera el pueblo era propicio ante Dios. De esa manera la ira de Dios, o sea, la justicia de Dios, no se manifestaba contra el pueblo por su pecado. ¿Sí? Entonces, el velo, los que estaban adelante del velo no podían ver lo que había detrás. Pero todo eso anunciaba que venía el Señor. Entonces, lo que quiere decir que el velo es lo que oculta la naturaleza humana de Cristo, oculta, cubre la esencia divina del Padre y del Hijo. Porque no se puede ver con los ojos humanos. Los ojos humanos no pueden, no están capacitados para ver la esencia, porque es un esplendor, es una majestuosidad muy intensa, muy inmensa. La manera es entonces la naturaleza humana. Pero esa naturaleza humana está exaltada hasta lo sumo, dice en Filipenses, de tal manera que el Señor puede vivir con esa naturaleza, porque también no es un obstáculo para Él manifestar su gloria, porque está exaltado en su naturaleza divina y humana hasta lo sumo, en la diestra del Padre. Por eso fue necesaria la naturaleza humana. La humanidad de Cristo como velo es la que pone límites a la visión humana del hombre para que no muera. Pone límites para que no muera, para que no sea destruido. Eso es, ese es el velo de la carne.
es necesaria para dar ejemplo de vida santa. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:22, y el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino contemplaba la causa, encomendaba la causa al que juzga justamente. La tendencia del hombre es maldecir, ¿sí? La tendencia del hombre cuando recibe el mal es vengarse. Esa es la tendencia. Pero aquí vemos todo lo contrario, ¿sí? Un ejemplo en la provocación no sería la provocación. Eso es. Porque esa es la tendencia, ese es el querer, la inclinación del ser humano. Vengarse, no dejarse. En el sufrimiento también es ejemplo, no amenazar. El mundo está muy convulsionado porque el hombre no perdona, porque el hombre amenaza, porque el hombre se ataca a sí mismo. Vemos un ejemplo de vida santa, un ejemplo que queda marcado, porque un ejemplo es una marca, ¿no? Y con eso Dios nos está enseñando que si es posible, siendo humano, el ser humano, comportarse sin maldecir, que si es posible recibir el mal, que si es posible en las circunstancias aún muy adversas, es posible ser pacífico, es posible abstenerse a la violencia, si es posible, si depende de Dios, si se deja llevar, si se deja guiar por el Señor, es posible. Eso es lo que se nos está enseñando. Si es posible ser humilde, si es posible ser manso, si dependemos de la fuente de la humildad, de la fuente de la mansedumbre, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es posible, pero hay que depender, tenemos que dejarnos llevar por Dios. Es necesaria para identificar el verdadero Cristo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, la doctrina sana, la forma de identificar a Jesucristo es que se reconozca su encarnación. Porque muchos maestros en la época de Juan, en los primeros cristianos, entonces estaban las enseñanzas gnósticas de que Él no era, ¿sí? Él no podía. Para esas filosofías no aceptan que el Dios puro, el Dios sí eterno, vaya a encarnarse, vaya a tener relación con algo tan inferior a la naturaleza divina, ¿no? Y por eso no aceptan. Entonces la enseñanza para identificar cuál era el verdadero, ¿sí? El verdadero Cristo encarnado era ese, uno que no negara la encarnación y tampoco negara la naturaleza divina, sino que le reconociera y le confesara como Dios estando encarnado, ¿sí? Entonces, esa era la forma para identificar, y es todavía, porque dice que el que no viene con esa doctrina, nadie le puede decir bienvenido, ¿sí? Las dos naturalezas de Cristo forman una sola persona, una sola persona. Hay teólogos que hablan acerca de que la vida individual
de la naturaleza humana, que Cristo como hombre vivía como hombre, y como Dios, y que eran como dos personas, ¿no? Y cada uno era diferente. Eso es lo que se llama la doble personalidad, ¿no? Sí. Entonces, iban la una por un lado y la otra por el otro. Pero eso es lo que dice el ser humano. Dios no dice eso. La palabra del Señor no dice eso. Entonces, Jesucristo es presentado en la Biblia como un solo mediador ante Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A los Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y en los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, un solo mediador especifica que es una sola persona, ¿sí? Una sola persona, no dos personas, sino una sola. Jesucristo hombre incluye las dos naturalezas, pero una sola persona. Y ahí es interesante la singularidad del Señor. Él siempre habló, yo soy la puerta, yo soy, pero Él lo enseña desde su encarnación. Estando encarnado, Él se presenta como Dios, habla de uno solo, porque es una sola persona. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y 1:2, este era en el principio con Dios. 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, se hizo carne. Esta es la unión de las dos naturalezas de forma sobrenatural y divina. Ahora, el Verbo está hablando de la manifestación plena del Señor Jesucristo, de la manifestación completa, encarnado, y la parte de la naturaleza divina entonces ya es Dios hombre, ¿sí? Hombre Dios. Sí, porque es la naturaleza humana y la divina conforman una sola persona, el verdadero hombre y el verdadero Dios. Una sola persona, no, ¿sí? El verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sí? Habitó. La singularidad del Verbo confirma que es una sola persona divina, humana, ¿no? Divina humana, habitando entre los hombres. Habitó. No dice que habitaron. Porque si dijera que habitaron, entonces ya estaría hablando como de dos personas, ¿no? De la humana parte, de la naturaleza divina parte, no, sino que habitó, se hizo carne y habitó, se encarnó y habitó, una sola persona, no dos personas. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Esta expresión confirma la manifestación de una sola persona divina humana. La gloria es la característica de la naturaleza divina. Vimos su gloria, no se despojó absolutamente de su gloria, puso un velo, ¿no? Y pone límites a la manifestación de su gloria. Pero vimos su gloria, indica que los apóstoles no vieron simplemente un hombre. Vieron más allá de la naturaleza divina, vieron parte, la manifestación, no solamente de la naturaleza humana, sino parte también de la naturaleza divina, su gloria, en una sola persona. Por eso vieron su gloria como la de un unigénito. Bien, el Verbo de vida, una sola persona. Primera Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al Verbo de vida. 1:2, Primera Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y
testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ve Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Verbo es el nombre de Cristo antes de la encarnación. El Verbo de vida indica que Él es vivo y eterno. Él es vivo y eterno. Es una sola persona, pero con dos naturalezas. La naturaleza humana es lo visible y palpable de Cristo, lo que palparon las manos, lo que vieron los ojos, lo que escucharon, porque eso es lo visible del Señor Jesucristo, la naturaleza humana. Pero lo que es visible de la naturaleza divina, hay algunos hechos que muestran su naturaleza divina. Por ejemplo, vemos cuando el Señor levanta a un paralítico, ¿no? Y se forma la discusión porque le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces empezaron: ¿cómo así? El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces le dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados me son perdonados o decirle levantes y andes? O sea, para ellos era más fácil de pronto decir perdonar los pecados y era más difícil levantar al paralítico. Pero para Dios el Señor quiso decir: es más difícil perdonar los pecados que levantar al paralítico. ¿Por qué? Porque el pecado trasciende, es mucho más allá que la enfermedad física. ¿Sí? Entonces, aquí hay un hecho que está mostrando, porque el perdón no se puede mostrar como tal, ¿verdad? Como un objeto. Pero el Señor le dijo: para que ustedes entiendan que sí tengo poder para perdonar pecados, que es una obra mucho más amplia, mucho más allá que el milagro de la sanidad. Le digo al paralítico: levántese, y se levanta el paralítico. Esa obra, esa sanidad, ese milagro está mostrando que Él sí tiene poder de perdonar pecados, pero está mostrando que Él es Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Esa obra muestra que Él es Dios y hombre al mismo tiempo, una sola persona. Estando encarnado, realiza esa sanidad, y no solamente esa sanidad, el milagro del Lázaro. Solo Dios puede traer a la vida un cadáver que tiene 4 días, que ya está putrefacto, deshecho, y volverlo otra vez a la vida. Este milagro está mostrando que Él es Dios, que no es un simple hombre solamente, que Él es Dios encarnado, que es una sola persona, pero que es Dios y es hombre. ¿Sí? Entonces, esos milagros tienen una trascendencia, enseñan muchísimo, enseñan mucho. Mostrar que Él realmente es Dios, Dios encarnado, formando una sola persona. Siendo hombre se hace Dios, una sola persona. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 10:31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Juan 10:32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si que era lo que había dicho, Él es hijo de Dios. Hijo de Dios indica que es de la misma esencia, de la misma naturaleza divina, estando encarnado, formando una sola persona. Jesucristo dice que es el Hijo de Dios estando encarnado, y con esto confirma que es una sola persona. ¿Sí? Los judíos no aceptaban que fuera una sola persona con las dos naturalezas.
Por eso le decían que era blasfemo. Pero él está diciendo que es Dios, estando encarnado, una sola persona. El verdadero Cristo tiene que ser encarnado, formando una sola persona. Juan 4:3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Se está refiriendo a Satanás. El que no confiesa esa verdad no es de Dios, no ha nacido de Dios y no ha sido enviado por Dios. Porque el que es de Dios, el que ha nacido de Dios, comunica, no niega esa verdad, ¿sí?, de que Jesucristo es Dios y es hombre, una sola persona. No la niega, al contrario, confiesa, porque está convencido, ¿sí? El que niega esa verdad es el espíritu del anticristo. Anticristo es que se opone a Cristo, se pone en lugar de Cristo diciendo que Él es el Cristo, ¿sí? O sea, es un enemigo de Cristo, el que niega esa verdad, está en contra de Cristo. Y eso es lo que va a hacer el anticristo, ¿no? Presentarse como el Cristo, ¿sí?, pero falso, como el Dios. Por eso cuando viene la oración dice, si hay alguien a quien adorar, y si hay un Dios, ese soy yo. Y ahí es donde se le van a revelar los judíos, ¿sí? Repasemos. Entonces, el tema fue las dos naturalezas, ¿sí?, de Cristo. La naturaleza humana de Cristo es necesaria para habitar con los hombres, condenar el pecado en la carne de Cristo, sufrir y morir por los pecados de los hombres, deshacer las obras del diablo, expiar los pecados de Israel y de los gentiles, y ser velo de su gloria divina, y dar ejemplo de vida santa, ¿sí?, identificar al verdadero Cristo. Para eso es necesario. Prueba de que las dos naturalezas de Cristo forman una sola persona. Cristo es presentado como un solo mediador, ¿sí? El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, como una sola persona habitó, no habitaron, habitó, ¿sí? El Verbo de vida incluye la naturaleza divina y humana de Cristo. Se hizo carne, ya está hablando del Verbo, ¿no? Bien, Jesucristo estando encarnado dijo que era Dios, y es Dios, ¿sí? El verdadero Cristo tiene que ser encarnado, tener las dos naturalezas, ¿sí? El verdadero Cristo, el verdadero Señor. Pasamos. Aplicaciones. Los creyentes deben de tener una actitud de alabanza y adoración hacia Cristo por lo que Él es, verdadero hombre y verdadero Dios. Romanos 5:9, Él es Dios, ¿sí? Y por eso la adoración, la alabanza, ¿no?, toda nuestra vida dedicada al Señor, luchando, absteniéndonos de lo malo, porque la oración es muy amplia, ¿no? La oración es una vida entregada al Señor, una vida que no se le opone al Señor, sino que se deja llevar por el Señor. Esa es la verdadera adoración, ¿sí? Ahora, los creyentes deben retener y preservar en la sana doctrina, o la sana doctrina que le ha sido enseñada. Segunda Tesalonicenses 2:15. Miren, esta es la sana doctrina, lo que nos enseña Dios. La doctrina de Cristo es eso, lo que nos enseña de sí mismo, ¿sí? Entonces no podemos cambiarla por cualquier cosa. No podemos, tenemos que estar muy atentos, ser guardianes, en el sentido de permanecer, ¿no? En el sentido de permanecer, porque hombre, conocer la verdad y dejar la verdad, ¿sí?, para abrazar y optar una enseñanza que deshonra, que no es nada de sabiduría, porque lo que nosotros tenemos es la manifestación de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y entonces saber y tener esa verdad tan grande, tan gloriosa, tan maravillosa, y dejarla, no vale la pena. Hay que retener lo que aprendemos, hay que retener la sana doctrina, hay que mantenerla, ¿sí? Los creyentes no deben tener comunión con los que niegan la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, lo dice la palabra, ¿no? Con los que niegan, ¿no? No se puede, hermano, tener comunión, porque entonces es negar
al mismo Dios. ¿Sí? Entonces no se puede compartir con ellos. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias. Gracias porque siendo malos nosotros, tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque siendo tan majestuoso, se abstuvo de venir en todo su resplandor y se humilló viviendo una vida y en un mundo totalmente confusionado, un ambiente tremendo, Señor. Esa humildad que tú has mostrado, Señor. Pero gracias porque al tomar naturaleza humana, Señor, se está compadeciendo de nosotros, se está ofreciendo por nuestros pecados, está tomando nuestro lugar, está sufriendo, aceptando el sufrimiento, el castigo por nosotros. Señor, sabemos que nunca podremos pagarlo porque no hay un precio humano y material para lo que tú has hecho por nosotros. Y sabemos que tú no lo haces porque no nos lo vas a cobrar nunca, Señor. Lo has hecho por gracia, por amor. Gracias porque no ha obrado, no se ha encarnado por obligación, por necesidad, que tú tuvieras esa necesidad de hacerlo, no, porque tú lo has querido en tu libre voluntad. Padre, para nosotros sí teníamos esa necesidad de que tú enviaras a tu Hijo, de que Él muriera por nosotros, y eso sí era necesario, Señor, para nosotros. Gracias. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias porque estamos en la verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer, a esa actitud de reconocer la grandeza tuya, de reconocer, Señor, la obra tuya a nuestro favor, que podamos retener y anunciarte como el verdadero Dios y el verdadero hombre, Señor. Y alabamos y te glorificamos en Cristo. Amén.